Una mujer lloraba en un banco de parque hasta que un millonario se sentó a su lado y le preguntó solo una cosa. Nadie notó cuando Clara Méndez se sentó en aquel banco del parque, con la bufanda mal enrollada al cuello y el alma arrugada por dentro. Era uno de esos días en que el mundo seguía girando, pero para ella todo parecía detenido. Las hojas secas giraban a su alrededor como si quisieran abrazarla, pero ni el otoño lograba consolar su tristeza. Llevaba horas deambulando sin rumbo, con el sobre del desahucio aún arrugado en su bolsillo, las manos frías y el corazón aún más. La voz del mundo exterior se diluía entre el canto lejano de los pájaros y el murmullo de la fuente cercana. No lloraba escandalosamente, sino como quien ya no espera ser visto. Los ojos hinchados, los labios sellados, el alma muda. A su lado, el banco tenía espacio de sobra para alguien más, pero ella no esperaba compañía, hasta que lo escuchó. ¿Qué harías si nadie más te estuviera mirando? La voz era grave, serena, sin urgencia. Clara giró la cabeza con lentitud, como si saliera de un sueño. Un hombre de unos 40 y pocos años, trajeado pero sin ostentación, la miraba no con lástima, sino con genuino interés. Tenía una expresión difícil de leer entre nostalgia y calma. Ella no respondió, apenas bajó la mirada, temerosa de que sus lágrimas delataran algo más que tristeza. Él no insistió, solo se quedó sentado a su lado, mirando al frente como si el banco fuera de ambos desde siempre. No preguntó su nombre, no ofreció ayuda, solo aquella pregunta extraña que sin saberlo había abierto una puerta que Clara llevaba años sin cruzar, la de imaginarse libre. En los minutos que siguieron, el silencio no fue incómodo. Él no parecía tener prisa y de algún modo eso la tranquilizó. Clara no lo sabía aún, pero ese hombre era Andrés Salvatierra, uno de los empresarios más discretos y poderosos de la ciudad. Un millonario que, en lugar de codearse con la élite, había decidido salir a caminar por un parque común en busca de algo que ni él mismo comprendía del todo. Tal vez redención, tal vez humanidad. Y así, sin saberlo, comenzó una historia que cambiaría a ambos para siempre. Pasaron 15 minutos, quizás 20, y Clara no se movió. A su lado, aquel hombre Andrés tampoco. El murmullo de la ciudad apenas alcanzaba el parque. Era como si ese rincón se hubiese detenido en un paréntesis del mundo. Los niños reían a lo lejos, un perro corría tras una paloma, pero para ellos el universo se había reducido a un banco de madera, dos desconocidos y una pregunta suspendida en el aire. Clara pensaba en lo que había perdido, su empleo como maestra en una escuela que cerró sin previo aviso, su departamento pequeño pero lleno de recuerdos y el mensaje final de su prometido, que apenas una semana antes había roto el compromiso con una frialdad quirúrgica. Todo se le había desmoronado al mismo tiempo. No lloraba por un solo dolor, sino por la acumulación lenta de todos, por la injusticia de que la vida no le diera ni siquiera una advertencia. Andrés, por su parte, no miraba el teléfono, no se distrajo, solo observaba el mismo punto en el horizonte, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Parecía estar acostumbrado al silencio, como si conviviera con él desde hacía mucho tiempo. Clara notó que sus zapatos estaban algo gastados en la punta, lo cual no coincidía con el resto de su atuendo. Tampoco llevaba anillos ni reloj ostentoso. Había algo deliberadamente neutral en él. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. ¿Y usted qué haría si nadie más lo estuviera mirando? Andrés giró lentamente la cabeza, sonrió sin ironía, no respondió de inmediato. Luego dijo, lo mismo que estoy haciendo ahora. Esa frase, tan simple y honesta, la desarmó. Por primera vez en días, Clara rió. Fue una risa breve, casi tímida, pero auténtica, y esa grieta en su tristeza permitió que entrara un poco de aire, un respiro. Él no se presentó, ella tampoco. Parecía que estaban de acuerdo en algo tácito, que los nombres no eran urgentes, que aquel momento no requería etiquetas. Cuando Andrés se levantó,
Lo hizo con calma. Le dejó una servilleta doblada en el banco, sin decir palabra. Clara la tomó con recelo. En su interior no había dinero, solo una dirección escrita a mano y otra pregunta: ¿volverías a hablar conmigo si un día lo necesitas? No era una invitación, era una posibilidad. Clara se quedó sola otra vez, pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en semanas, no se sentía completamente invisible. Durante los días siguientes, Clara pensó más de una vez en tirar aquella servilleta. La guardó primero en el bolsillo de su abrigo, luego en un cuaderno viejo y finalmente en la última página de su libro favorito, como si buscara esconderla incluso de sí misma. No entendía por qué no podía deshacerse de algo tan simple. No había promesas, ni regalos, ni compromisos, solo una dirección y una pregunta. La vida, mientras tanto, no fue clemente. La escuela pública a la que había postulado rechazó su solicitud. El banco le envió una notificación final antes del desalojo. La vecina que solía compartir café dejó de tocar la puerta. Clara comenzó a sentir que no era solo su empleo lo que había perdido, sino su lugar en el mundo, como si de pronto se hubiese vuelto innecesaria. Pero había algo que la detenía de rendirse por completo. Su madre, ya fallecida, le había enseñado que los gestos más pequeños pueden tener consecuencias inesperadas. Las personas no aparecen por casualidad, solía decirle. Y esa frase volvía a ella cada noche, cuando miraba la servilleta doblada en su mesita de noche. Una tarde lluviosa, cuando el agua se colaba por las ventanas de su departamento y las cuentas parecían multiplicarse por sí solas, Clara tomó una decisión. No era valentía, era agotamiento. No esperaba milagros, solo necesitaba hablar con alguien que no le recordara lo que había perdido. Se puso un abrigo gastado, tomó un paraguas roto y salió con pasos inseguros. La dirección la llevó a un barrio residencial elegante pero discreto. Casas de arquitectura antigua con jardines cuidados, puertas silenciosas y luces cálidas detrás de cortinas gruesas. No era ostentoso, pero se notaba la diferencia. Frente al número escrito en la servilleta, Clara dudó. Era una casa de 2 pisos con una verja negra y árboles altos que cubrían parte de la fachada. Podría haber regresado, podría haber fingido que se equivocó de dirección, pero no lo hizo. Tocó el timbre una sola vez, esperó, y cuando la puerta se abrió, no fue Andrés quien apareció, sino una mujer de unos 50 años, de uniforme sobrio y mirada inquisitiva. La observó con cautela. ¿Puedo ayudarla? Clara tragó saliva. Iba a decir que no, que fue un error, que se iba, pero entonces, como si las palabras hubieran estado esperando su turno, murmuró: él me dio esta dirección, solo quiero hablar. La mujer la observó con más atención. Algo en su expresión cambió. No le pidió el nombre, solo dijo: espere aquí, y cerró la puerta sin más. Clara quedó bajo la lluvia, temblando no de frío, sino de incertidumbre. Los minutos parecían alargarse bajo la lluvia, como si el tiempo también dudara. Clara se abrazaba a sí misma, sin paraguas esta vez, dejando que el agua le calara hasta los hombros. No sabía si la mujer volvería, no sabía si él la recordaría siquiera. Era muy probable que ella no significara nada para alguien como él. Pero entonces, la puerta se abrió. Andrés estaba allí, sin abrigo, sin corbata, sin aquel aire impecable del parque. Vestía ropa cómoda, suéter de lana gris y pantalón oscuro. Se lo veía distinto, como si en su casa fuera otro hombre, más liviano, pero también más humano. Se quedaron unos segundos en silencio, uno frente al otro. Él fue el primero en hablar. Pensé que nunca vendrías. Clara bajó la mirada, avergonzada. Iba a disculparse por presentarse así, por no haber avisado, por estar empapada, pero él la interrumpió con un gesto leve de la mano. Pasa, hay té caliente. No era una invitación cargada de segundas intenciones. Era casi hospitalaria, como quien recibe a alguien que lleva demasiado tiempo bajo tormentas. La casa era sorprendentemente cálida. Estaba llena de libros, arte moderno mezclado con fotografías antiguas, y un olor tenue a madera y limón. Clara no esperaba tanta vida en un lugar que imaginaba frío. Se sentó en un sillón de cuero junto a una chimenea encendida,
mientras Andrés desaparecía por una puerta lateral. Volvió con 2 tazas. No hablaban. Aún no, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino denso, lleno de significados que ninguno se atrevía a poner en palabras. Fue él quien finalmente rompió esa neblina invisible. ¿Qué perdiste? Clara tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque le sorprendía que alguien la preguntara sin juzgarla. Todo, creo, susurró. Andrés asintió con suavidad, como si comprendiera sin necesidad de detalles. A veces perder todo es la única forma de descubrir qué te queda realmente. Y ahí por primera vez, Clara lo miró con ojos distintos, no como un extraño elegante, no como un millonario en traje, sino como un hombre que también había perdido algo. Tal vez mucho. Esa noche no hubo confesiones ni historias detalladas, pero hubo una tregua entre 2 personas que no se conocían, pero que ya compartían la misma herida abierta, la del vacío. Cuando se fue, horas después, Clara no se sentía menos triste, pero algo dentro de ella se había movido, como si entre tazas de té y silencio compartido, alguien hubiera tocado la parte más rota de su alma, con cuidado. Durante las semanas que siguieron, Clara volvió a esa casa más veces, al principio con timidez, después con una naturalidad que no podía explicar. Nunca había sido invitada con palabras, pero siempre que llegaba, la puerta se abría. Andrés parecía esperarla sin decirlo. A veces conversaban, a veces solo leía mientras ella miraba por la ventana. No había urgencias ni preguntas invasivas, solo presencia, y de alguna forma, eso era más valioso que cualquier promesa. Fue un martes por la tarde cuando escuchó una melodía leve desde el segundo piso, un piano, desafinado pero melancólico, tocando algo parecido a un vals. Clara levantó la vista, intrigada. ¿Quién toca?, preguntó, casi en un susurro. Mi sobrina, respondió Andrés. Vive aquí desde hace 1 año. Clara no había oído hablar de ella antes. Andrés era reservado, casi hermético con respecto a su vida personal. No se le conocían parejas ni hijos, tampoco familia cercana, pero esa tarde, algo cambió. La puerta del comedor se abrió lentamente, y una niña de unos 10 años apareció en el umbral. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y ojos inmensos, de esos que parecen ver más de lo que deberían. Ella es Luz, dijo Andrés. Luz, te presento a Clara. La niña no dijo nada, solo la observó por unos segundos, y luego, sin más, se fue al jardín. Andrés la siguió con la mirada. Es especial, silenciosa. No habla mucho desde que su madre desapareció. Clara se quedó helada, no por la información, sino por la forma en que fue dicha. Desapareció, no era lo mismo que murió. Era una palabra con eco, con sombras, y no pasó desapercibido el detalle de que Andrés no la llamó su hermana, ni dio explicaciones sobre la ausencia. Aquel día, cuando se iba, Clara recibió algo más que el silencio habitual. Andrés le pidió algo, con voz suave, casi como una sugerencia. ¿Podrías ayudarla con sus clases? Es lista, pero se está cerrando al mundo. Clara dudó, no sabía si podía ofrecerle algo a alguien más, estando ella tan rota. Pero la mirada de Luz en el jardín, tan parecida a la suya en el banco del parque, le dio la respuesta. Lo intentaré, dijo, y sin saberlo, dio el primer paso hacia una relación que cambiaría no solo su vida, sino la de una niña herida por un pasado lleno de secretos, y hacia verdades enterradas que Andrés había intentado mantener ocultas por demasiado tiempo. Clara comenzó a visitar la casa con más frecuencia, esta vez no solo para ver a Andrés, sino para acompañar a Luz en sus tareas. Lo que al principio parecía un gesto de cortesía, se transformó en rutina. Cada tarde, la niña la esperaba con los lápices de colores alineados sobre la mesa, como si el orden le diera control sobre un mundo que se le había vuelto caótico. Luz no hablaba mucho, contestaba con monosílabos o gestos, pero Clara notó algo curioso. En sus dibujos, hablaba con fuerza. Escenas detalladas, llenas de símbolos. Una figura femenina con el cabello largo, siempre de espaldas. Un hombre sin rostro parado frente a una puerta cerrada. Una niña observando desde una esquina. Eran imágenes cargadas de emociones, aunque infantiles en estilo. Un día, mientras corregían ejercicios de matemática,
Luz deslizó un papel hacia ella. Era un nuevo dibujo. Esta vez era Clara quien aparecía sentada en un banco del parque, con lágrimas en los ojos. A su lado, Andrés. La escena era clara, precisa, y no había forma de que la niña la conociera. Clara tragó saliva, desconcertada. ¿Cómo supiste? Luz no respondió, solo bajó la cabeza, como si le pesara haber mostrado demasiado. Esa noche, Clara no pudo dormir. La casa de Andrés ya no le parecía solo cálida. Había algo más bajo la superficie, algo que no se decía. Empezaba a sospechar que su encuentro con Andrés no fue tan casual como parecía. A la mañana siguiente, Clara regresó a la casa sin avisar. Andrés no se sorprendió. Estaba en la biblioteca, hojeando un libro antiguo. Sin mirarla, habló. «Te mostró los dibujos». Clara asintió. «¿Qué significa?». Él cerró el libro lentamente. Se tomó unos segundos antes de responder. «Luz recuerda cosas que los adultos preferimos olvidar. Tiene una forma distinta de guardar lo que siente». «¿Y por qué aparezco yo?». Andrés la miró entonces, directo a los ojos. «Porque tú también eres parte de eso, aunque aún no lo sepas». Clara sintió que el suelo se desplazaba levemente bajo sus pies. ¿Quién era realmente Andrés? ¿Por qué una niña traumatizada la había dibujado llorando en un parque antes de conocerla? ¿Qué secretos se escondían tras esas puertas silenciosas? En lugar de marcharse, se sentó en el sillón de siempre. Sabía que las respuestas no vendrían de inmediato, pero también sabía que ya estaba demasiado adentro para retroceder, y por primera vez se dio cuenta de que el dolor que la había llevado a ese banco del parque, quizás no era solo suyo. El jardín de la casa tenía algo peculiar. No era especialmente grande, pero cada rincón parecía cuidadosamente diseñado para esconder más que para mostrar. Un sendero de piedras blancas cruzaba entre arbustos altos, rosales sin podar, y una pérgola cubierta de glicinas secas. En el fondo, un invernadero cerrado con llave, cubierto por el polvo del tiempo. Luz solía caminar por allí en silencio, descalza a veces, como si el jardín le hablara en un idioma secreto. Clara la seguía con la mirada desde la ventana, notando que la niña siempre se detenía frente al invernadero. Nunca entraba, solo lo miraba, inmóvil. Un día, Clara decidió salir al jardín. Quería respirar, pensar, escapar por un momento del torbellino que se había convertido en su vida desde que conoció a Andrés y a Luz. Caminó hasta la pérgola y se sentó en un banco de hierro oxidado. Luz se le unió minutos después, sin hablar, con una hoja de papel en la mano. La dejó en el banco y se alejó, sin mirar atrás. Era otro dibujo. Esta vez era el invernadero, pero no estaba vacío. Dentro, una mujer, de rasgos difusos pero claramente femenina, sostenía una flor marchita. Frente a ella, una niña lloraba. En la parte inferior del dibujo, un nombre escrito con letras temblorosas: Alicia. Clara sintió una punzada en el pecho. Ese nombre no se había mencionado nunca, no por Andrés, no por Luz, no por nadie. Lo sostuvo entre los dedos como si ardiera. Esa noche, decidió preguntar: ¿quién es Alicia?, dijo, mirando a Andrés mientras él servía vino en la cocina. El hombre se quedó quieto. No fue un gesto dramático, fue un silencio profundo, como quien oye un trueno lejano y reconoce la tormenta. Alicia era mi hermana, dijo finalmente, y también era la madre de Luz. Era. El tiempo pasado no pasó desapercibido. Clara no lo interrumpió. Andrés dejó la botella sobre la mesa, sin mirarla. Un día simplemente no volvió. Salió de esta casa sin llevarse nada. Ni ropa, ni documentos, ni una nota. Solo desapareció. Se apoyó en la encimera, como si la confesión le hubiera quitado fuerza de las piernas. La policía no encontró pistas. Algunos creen que se fue voluntariamente. Otros, que hubo algo más. Yo nunca lo supe. Y Luz, bueno, ella recuerda cosas que nadie le cree. Clara sintió que la historia se le clavaba en la piel. No solo por la tragedia, sino por el hecho de que había sido arrastrada a ella sin haberlo pedido. ¿Por qué Andrés la había dejado entrar en su mundo roto? ¿Por qué justo ella? ¿Y qué tiene que ver conmigo?, preguntó, con voz quebrada. Andrés no respondió, solo la miró con una mezcla de dolor y reconocimiento. Porque Alicia te conocía. La habitación le dio vueltas a Clara. Alicia te conocía.
Esa frase cayó como un golpe seco. La boca le quedó abierta sin emitir palabra. Quería preguntar cómo, cuándo, por qué, pero no había oxígeno suficiente en la casa para tanto. No entiendo, susurró. Andrés caminó hasta la estantería más lejana del salón. Extrajo una caja de madera gastada, de esas que parecen contener más que papeles. La apoyó sobre la mesa con delicadeza, como si dentro hubiera algo frágil. La encontré entre sus cosas después de que desapareció. No fue hasta que te vi en ese banco, llorando, que me di cuenta. Abrió la caja. Dentro, cartas, todas escritas a mano, algunas abiertas, otras aún selladas. En los sobres, nombres de mujeres distintos, pero una llamó la atención de Clara de inmediato. Clara Méndez. Se le cortó la respiración. ¿Qué es esto? No lo sé. Nunca la abrí. No quería invadir algo que no entendía. Pero creo que es tuya. Con las manos temblorosas, Clara tomó la carta. El sobre amarillento parecía llevar años esperando. Lo abrió con cuidado, sintiendo que rasgaba más que papel. Dentro, una hoja escrita con tinta azul, la caligrafía pequeña pero firme. Querida Clara, sé que esto puede parecer extraño, incluso imposible, pero si algún día te llega esta carta, será porque el destino hizo lo suyo. Nos conocimos por poco tiempo, pero yo nunca olvidé tus palabras aquella tarde en la estación. Dijiste que los actos pequeños pueden cambiarlo todo, y lo hicieron. Tus palabras me hicieron quedarme, me dieron esperanza, pero también me mostraron verdades que no pude ignorar. Clara se sentó. Su mente fue arrastrada por una corriente de memoria que creía enterrada. Sí, una mujer en la estación de tren, años atrás, nerviosa, temblando. Hablaron durante minutos. Clara la ayudó a tomar una decisión difícil. Nunca supo su nombre. Era ella, murmuró. Yo hablé con Alicia una vez. Pensé que era solo una desconocida. Andrés asintió, con la mirada fija en la carta. No creo en coincidencias. Ella sí. Decía que las personas que llegan sin aviso traen las piezas que faltan. La carta continuaba, pero Clara no la leyó en voz alta. Había confesiones, palabras íntimas y una frase que le perforó el alma. Si algún día desaparezco, no fue por miedo, fue por proteger a alguien que amaba. La tinta en esa línea parecía más oscura, como si hubiese sido escrita con la mano firme de quien ya tomó una decisión irreversible. Clara cerró los ojos. No sabía si estaba más cerca de entender o de perderse por completo en una historia que no era suya, pero que ahora la reclamaba. Y mientras tanto, en el jardín, Luz dibujaba una flor que sangraba desde el tallo. Clara no regresó a su departamento esa noche. Se quedó en la habitación de huéspedes que Andrés le ofreció, con la mirada fija en el techo y el corazón pesando en el pecho. La carta de Alicia reposaba a su lado como un enigma mal resuelto. Las palabras ecoaban en su mente. Si algún día desaparezco, no fue por miedo. Entonces, ¿por qué ella nunca más volvió? ¿Por qué dejó a Luz para atrás? En el desayuno, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Luz no apareció. Andrés parecía tenso, con los hombros más rígidos y los ojos evitando contacto. Clara intentó no insistir. Cogió la taza y caminó hasta el jardín, donde encontró a la niña sentada bajo la pérgola, con el mismo cuaderno de dibujos en el regazo. Pero aquel día, Luz había hecho algo diferente. Había dibujado rostros, rostros que Clara no reconocía. Hombres, uno de ellos con barba, otro con una cicatriz en el rostro, todos sombreados, sombríos, y en la esquina inferior del papel, una figura pequeña de mujer rodeada por esos bultos. Era la primera vez que Luz ponía miedo en el papel. Clara se agachó despacio. ¿Quiénes son? Luz no respondió, solo señaló al invernadero, aquel espacio que nadie parecía tocar. Aquella noche, después de acostar a Luz, Clara fue hasta la sala de estar donde Andrés bebía vino, solo, frente a la chimenea. Se sentó delante de él sin rodeos. Alicia no huyó a Andrés. Ella estaba con miedo de algo, o de alguien. Él la encaró, y en sus ojos había algo nuevo, culpa. Yo también creo eso, dijo, en voz baja. ¿Por qué nunca dijiste nada? Andrés se pasó la mano por el rostro, cansado. Finalmente habló, porque no podía probarlo.
y porque si hablaba, arrastraba a Luz a un infierno del que aún no he logrado sacarla. Contó entonces sobre los últimos días antes del desaparecimiento. Alicia había discutido con alguien al teléfono varias veces. Siempre salía para atender, trancaba puertas, y cierta vez apareció con un corte leve en el brazo, diciendo haber caído. Andrés no creyó, pero Alicia era firme, terca, y se rehusaba a dar detalles. 3 días después, ella desapareció. No había señales de allanamiento, ningún billete, ningún movimiento en la cuenta bancaria. La policía archivó el caso como abandono voluntario, pero yo la conozco, no habría dejado a Luz así. Clara quedó en silencio. Todo tenía sentido, y al mismo tiempo, parecía faltar una pieza. La pieza que quizás estaba trancada en el invernadero que Luz no paraba de dibujar. Un espacio donde Alicia solía pasar horas, que Andrés nunca más abrió desde entonces. Necesitamos entrar allí. Andrés dudó. No he tocado ese lugar desde que ella se fue. Entonces es hora. Aquella noche, ellos fueron hasta el invernadero. La cerradura rechinó como si protestara contra el tiempo. El aire estaba cargado de polen seco, madera húmeda y recuerdos. En el rincón, cubierta por una sábana, había una pequeña caja metálica, y dentro de ella, una foto rasgada por la mitad. Alicia, al lado de un hombre. Clara reconoció el escenario. Era la misma estación de tren donde ella y Alicia se conocieron años atrás, pero el rostro del hombre estaba parcialmente quemado, como si alguien hubiera intentado borrar su identidad. Él no es de esta ciudad, dijo Andrés, frunciendo el ceño, pero sé que lo he visto antes. Fue entonces cuando Clara notó algo aún más perturbador. En el reverso de la foto, había un número de teléfono escrito a mano y un símbolo, un círculo con 3 líneas atravesadas, el mismo que aparecía en los cuadernos de Luz, escondido entre los árboles, las puertas y los ojos de los hombres en los dibujos. Algo, o alguien, estaba más cerca de lo que pensaban, y Alicia, incluso desaparecida, parecía gritar para que finalmente la escucharan. Clara pasó la madrugada, mirando fijamente la foto medio quemada. El rostro del hombre, aunque parcialmente destruido, tenía una expresión que ella no conseguía olvidar. Era como si estuviera sonriendo, pero los ojos, esos no sonreían. Eran fríos, atentos, como los de alguien que siempre sabe más de lo que dice. El símbolo en el reverso, el círculo con las 3 líneas cruzadas, tampoco la dejaba en paz. Ya lo había visto antes, pero no sabía dónde. Ella buscó online, entre foros e imágenes, y encontró algo perturbador. El símbolo aparecía en documentos internos de una ONG extinta hace años, denunciada por involucramiento con tráfico humano y chantaje emocional a mujeres vulnerables. ¿El nombre? Fundación Novaterra. Nada concreto, solo rumores y teorías enterradas bajo capas de silencio institucional. Cuando Clara le mostró a Andrés lo que había descubierto, él se puso pálido. Alicia trabajó allí, por poco tiempo, pero nunca habló de eso, dijo, con la voz embargada. La última vez que vi ese símbolo fue en una nota que tiró al fuego. Aquella tarde, Clara decidió buscar un antiguo contacto de Alicia listado en una agenda olvidada dentro de la caja del invernadero. Sofía Luján, psicóloga. Último número anotado por Alicia sin explicaciones. La llamada fue breve. Clara se presentó con cuidado, omitió detalles, pero mencionó el nombre de Alicia. Del otro lado, silencio. Después un susurro urgente. No me llames de nuevo, y aléjate de esa casa. No es seguro. La llamada se cortó. Clara se quedó parada, el celular aún pegado a la oreja. El peso de aquellas palabras no era solo paranoia, era aviso, miedo real. Aquella noche, cuando fue a salir para caminar hasta la plaza con Luz, notó algo extraño. El buzón de la casa estaba entreabierto. Dentro, un sobre marrón sin remitente, dirigido a Andrés, pero con una palabra escrita en marcador rojo: silencio. Andrés, al ver el sobre, se quedó inmóvil por largos segundos. Después, lo tiró al fuego sin abrir. Es una amenaza, dijo. Como las de antes. ¿Antes? Él asintió, con los ojos oscurecidos. Durante semanas, antes de que Alicia desapareciera, recibíamos papeles así, siempre con esa palabra, siempre sin firma.
y cada vez que preguntábamos, pasaba algo raro, una cámara desconectada, una llamada anónima, una luz rota, un vidrio rajado, cosas pequeñas, pero suficientes para asustar. Clara lo encaró. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo, y porque si hablaba, me quitaban a Luz. En aquel instante, ambos percibieron que el silencio protector se había convertido en una prisión, y que Alicia al desaparecer, quizás había sido solo la primera en pagar el precio por intentar salir de ella. Mientras tanto, del otro lado de la calle, dentro de un carro estacionado bajo la sombra de un árbol seco, alguien observaba la casa y anotaba nombres. Clara no durmió aquella noche. El nombre de Sofía Luján se repetía en su mente como un eco que se rehusaba a callarse. Era evidente que la mujer sabía más de lo que decía, y también era evidente que estaba con miedo. Pero el miedo de Sofía solo aumentaba el de Clara, porque ahora todo indicaba que Alicia no había simplemente desaparecido, ella había sido silenciada, y quizás Luz estaba marcada de la misma forma. A la mañana siguiente, antes de que Andrés despertara, Clara dejó una nota simple: necesito saber la verdad, te lo explicaré cuando vuelva. Cogió un tren para la ciudad vecina, donde según los registros de la agenda antigua, Sofía atendía. El consultorio quedaba en una calle discreta, sin placa, en un edificio antiguo. Ella tocó el timbre sin certeza de que alguien atendería. Por minutos nada. Entonces la puerta se abrió. Sofía no era lo que Clara esperaba, nada frágil, nada nerviosa. Era una mujer de mediana edad con ojos afilados, cabello corto y una expresión que mezclaba cansancio con lucidez. Antes de que Clara dijera cualquier cosa, ella habló: dije que no me llamaras, pero ya estás aquí, así que entra. El consultorio estaba repleto de plantas y libros, un refugio para mentes perturbadas, pero también un lugar donde se almacenaban secretos. Sofía sirvió té, se sentó frente a Clara, respiró hondo. No tienes idea de lo que estás tocando, dijo. Tal vez no, pero Alicia me conocía, me dejó una carta, y su hija está en peligro. Sofía frunció el ceño. Luz está viva. Clara se quedó inmóvil. ¿Qué quiere decir con eso? Sofía se pasó la mano por el rostro, como si removiera el velo del pasado. Cuando Alicia vino a verme, hace más de un año, estaba desesperada. Me habló de una organización, Fundación Novaterra, donde había trabajado por poco tiempo. Al principio parecía todo legal, mujeres rescatadas, apoyo emocional, pero pronto entendió que detrás había algo más: manipulación, amenazas, tráfico de información, incluso de personas. No tenía pruebas, solo fragmentos, pero tenía miedo, y sabía que la estaban vigilando. Clara apretó los puños. ¿Y Luz? Sofía suspiró. Alicia decía que la fundación no la dejaría irse tan fácilmente, y que Luz era la clave de algo que ella no entendía del todo, pero que querían a la niña, o lo que ella representaba. Clara quedó en choque. Representaba. Alicia hablaba de un programa, de registros genéticos, de pruebas. Creía que habían hecho algo mientras trabajaba allí, sin su consentimiento, algo relacionado con Luz. Pero antes de poder contarme todo, desapareció, y desde entonces, yo también he estado callada. La sala quedó en silencio por largos segundos. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque si tú estás aquí, y esa niña sigue viva, ya no hay cómo esconderlo, y alguien debe saber lo que viene. Clara salió del consultorio con el mundo girando a su alrededor. En el tren de vuelta, no conseguía respirar bien. Necesitaba ver a Luz, necesitaba protegerla, pero al llegar a la casa, algo estaba mal. El portón estaba entreabierto, la puerta principal, de par en par. El piano sonaba una melodía disonante, y Luz no estaba en ningún lugar. En la mesa, un sobre blanco, con la misma caligrafía de antes, solo que esta vez no decía silencio, decía apenas tarde. Clara leyó el billete varias veces, intentando convencerse a sí misma de que era solo una broma, solo que no era. El vacío en la casa confirmaba: Luz desapareció, Andrés también, y la palabra escrita con tinta fría, tarde, parecía un sello final, una sentencia. Subió las escaleras corriendo, gritando los nombres. Buscó en todas las habitaciones. Ninguna señal de lucha, ninguna ventana forzada.
solo ausencia, un silencio que rugía. En la biblioteca, encontró algo que la hizo helar por dentro. La caja metálica del invernadero había sido sacada de su lugar. Dentro, solo quedaba un único papel, una ficha médica, parcialmente rasgada, con el nombre de Luz y el logotipo de la Fundación Novaterra. Estaba sellada con fecha de 2 años atrás. Era verdad, ellos ya la habían tocado, desde temprano. Clara cogió el celular, llamó a Sofía. La llamada cayó directo al buzón de voz. Sin saber a quién recurrir, recordó la estación de tren, el lugar donde conoció a Alicia, donde la foto había sido tomada. Quizás allí había pistas. Cogió un taxi y fue directo. Al llegar, el lugar parecía común, banal, pero algo la hizo mirar el viejo tablón de anuncios. En medio de los carteles antiguos y hojas rasgadas, un sobre blanco pegado con chinchetas. El símbolo, círculo con 3 líneas, dibujado a mano en la esquina inferior. Dentro, un único papel con una instrucción. Si quieres volver a verla, ven sola. Y no llames a nadie. Tienes 40 minutos. Una dirección estaba escrita debajo. Clara dudó, pero no tenía elección. Corrió hasta la parada de taxi más cercana y le mostró el papel al conductor. La dirección la llevó hasta la parte industrial de la ciudad, donde los galpones abandonados parecían susurrar memorias de cosas que nunca debieron haber sucedido. Allí dentro, todo estaba oscuro, pasos resonando, polvo en el aire, un ruido metálico al fondo, y entonces, una luz tenue. Clara se acercó. Había una silla en el centro del espacio. Luz estaba sentada en ella, atada, pero viva. Sus ojos se abrieron cuando vio a Clara. Luz, gritó. Pero antes de que pudiera moverse, una voz sonó detrás de ella. Te dije que era tarde. Era el hombre de la foto, ahora con el rostro visible, la cicatriz, la mirada vacía. Él no estaba solo, 2 otros hombres bloqueaban la salida. Alicia arruinó el proyecto. Tú no harás lo mismo, dijo acercándose. Pero Clara, a diferencia de Alicia, ya no tenía miedo y ya no estaba sola. Desde afuera, sirenas comenzaron a sonar. Ella había enviado la ubicación automática antes de entrar. Minutos antes, por precaución, había alguien en quien aún confiaba. Y ahora, el tiempo por primera vez estaba de su lado. La policía invadió el galpón. Gritos, corredera, Luz fue liberada, los hombres detenidos, y Clara de rodillas, abrazada a la niña, sintió que la respiración finalmente regresaba. Días después, Andrés apareció. Había sido llevado para declarar a la fuerza, pero estaba libre. Él la abrazó sin decir una palabra. Las cicatrices quedarían para siempre, pero ahora, con la verdad revelada, podrían ser curadas. La fundación fue investigada, sus miembros expuestos, documentos filtrados a la prensa. Alicia nunca fue encontrada, pero ahora al menos sabían que ella no había huido. Ella había luchado. Clara permaneció en la casa con Luz. Poco a poco, la niña volvió a hablar. Sus dibujos cambiaron. Ahora pintaba flores abiertas, cielos azules y manos que se sujetaban sin miedo. Y en el banco del parque donde todo comenzó, Clara se sentaba a veces, no para llorar, sino para recordar, porque a veces una pregunta cambia todo. ¿Qué harías si nadie más te estuviera mirando? Clara ya sabía la respuesta. Lucharía, amaría, y no callaría jamás.